Líder, qué bueno que estamos de vuelta entonces aquí en nuestra clase del segundo nivel, del nivel intermedio, de la certificación internacional de liderazgo. Qué bueno que ya te estás multiplicando, qué bueno que tienes en tu cabeza ya puesto y tienes en mente puesto qué vas a hacer para multiplicarte y vaciarte en otros líderes. Qué bueno que ya sabes que en el proceso de multiplicación del liderazgo es que tú te vas a convertir en alguien verdaderamente exitoso. Y quiero hacerte una pregunta, porque así es que se llama esta parte de la certificación. ¿Estás preparado para las relaciones? Mira lo que dijo Jesús. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las cosas malas que tú haces? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado así? ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado inconscientemente pensando y criticando y viendo lo que los demás están haciendo? Y nosotros no nos damos cuenta de las cosas terribles, terribles que estamos haciendo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto la basurita en el ojo ajeno y no nos hemos dado cuenta en las fallas o los problemas o los errores de conducta que nosotros cometemos? ¿Sabes que para estar preparados para las relaciones, debemos de darnos cuenta que ser sensibles, que nosotros fallamos, ¿sabes qué? En invertir tiempo, energía, talento y dones para reclutar personas correctamente para nuestra visión. Entonces, en consecuencia, muchos de ellos, ¿verdad? Y muchas de esas personas que nosotros hemos contratado, de esas personas que hemos buscado, de esas personas que hemos sumado a nuestra gran visión, han disminuido los resultados porque no han logrado encontrar y desarrollar al máximo sus capacidades. ¿Qué ocurre entonces con el liderazgo? ¿Por qué nosotros no podemos ejercer el liderazgo de manera correcta? ¿Y por qué o cuáles son los termómetros que nos permiten estar conscientes de saber si estamos preparados o no estamos preparados para las relaciones? Mira, en primer lugar, debemos examinar, como siempre, principios. Y aquí vamos con los principios. Los voy a nombrar. Los 5 principios clave de esta relación son los principios del lente, el principio del espejo, el principio del dolor, el principio del martillo y el principio del ascensor. Y esos 5 principios que te voy a explicar el día de hoy, quiero que los grabes en tu disco duro y que los archives como máximas y premisas de vida, porque esto va a cambiar definitivamente la forma en la que tú ejerces el liderazgo. ¿Qué es el principio del lente? Quienes somos determina cómo vemos a los demás. Quiénes somos determina lo que vemos o cómo vemos a los demás. Fíjate que si nosotros utilizamos una anécdota utilicemos una anécdota de un viajero, ¿verdad? Una persona está sentada en la entrada de un pueblo, ¿verdad? Y llega un viajero y el viajero le pregunta a esas personas, mira, ¿cómo son las personas de ese pueblo? ¿Cómo son las personas del pueblo este que me voy a encontrar? El señor que está sentado en la puerta o en la entrada de la ciudad le dice, ¿cómo eran las personas del otro pueblo donde tú estabas? O del otro pueblo donde tú vienes. No, esas personas eran horribles, eran despreciables, eran groseras, eran poco confiables. El señor lo único que le contestó y se sonrió, entonces lo que vas a encontrar en esta nueva ciudad seguramente es lo mismo que encontraste en la ciudad más cercana. ¿Por qué? Porque generalmente como nosotros vemos, o desde la perspectiva en la que nosotros vemos a las demás personas, es la perspectiva que nosotros ponemos o la expectativa que nosotros ponemos de las demás personas. Ahora, si llega otra persona y ese mismo señor está sentado en la puerta del pueblo y llega otro viajero y le dice, oye, mira, ¿cómo son las personas de esta ciudad? Y él le pregunta, ¿y cómo eran las personas de la ciudad anterior que tú visitaste? Esas personas eran amables, eran amigables, eran personas de confianza. Entonces eso significa que las personas que usted se va a encontrar en ese lugar, ¿cómo son? Personas de confianza, personas respetables y personas amigables. Porque conforme a los lentes que tú te pongas y como tú veas a las demás personas, es como tú te estás viendo a ti mismo. Y qué increíble es que nosotros a veces nos ponemos los lentes equivocados y distorsionamos la visión porque no podemos poner y enfocar nuestra mirada en quienes en verdad son las demás personas, sino que creemos que todos son como nosotros en primer lugar y en segundo siempre estamos a la defensiva de lo que las demás personas van a hacer porque creemos que se van a comportar como nosotros nos comportamos. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, ¿verdad? Eso es lo que dice el refrán, pero cada ladrón juzga según su condición. Es decir, que si tú eres un tramposo, tú vas a esperar que todas las personas que están en tu entorno sean unos tramposos.
Ahora, si soy una persona de confianza, veré a las personas como confiables. Si soy una persona criticona, veré a las demás personas como criticonas. Si soy una persona bondadosa, veré a las demás personas como compasivos. Y ese es el lente que tú te tienes que colocar para poder ver a las demás personas. Tú tienes que colocarte el lente de la confianza, el lente de la tranquilidad, el lente de la paz. Tienes que buscar cuáles son tus fortalezas, no cuáles son tus debilidades, para que tú puedas ver correctamente a cuáles son las demás, o cómo son las demás personas. Ahora, tómate un segundo aquí con tu facilitador. ¿Es usted una persona negativa o positiva? ¿Cuál es tu percepción de los demás? Y quiero que te sientes ahí con papel y lápiz y escribas. No compartas con nadie, solamente que escribes y razones estas dos preguntas de discusión que tenemos aquí. Ya nos vemos. Qué bueno que pudiste detectar si eres una persona positiva o negativa y qué bueno además que puedes tener una percepción correcta de los demás. Pero continuamos entonces. ¿Cuál es el segundo principio? El principio del espejo. ¿Qué dice el espejo? La primera persona que debemos examinar es a nosotros mismos. Generalmente cuando nosotros tenemos una falsa percepción de lo que nosotros somos y cuando nosotros generalmente encontramos personas que nos hieren o que nos molestan, ¿cuántos de ustedes no han tenido un jefe que tú dices, Dios mío, qué tipo tan insoportable, Dios mío, qué mujer tan insoportable? Cuando tú ves en los demás los defectos, cuando las personas hacen cosas que te afectan emocionalmente, cuando tú dices, Dios mío, no se mirará en el espejo, ¿sabes qué está ocurriendo? Tú estás viendo el reflejo de lo que tú exactamente eres. Lo que te ofende de los demás, lo que te ofende de los demás, líder, es lo que tú no toleras de ti mismo, porque tú ves el reflejo de lo que tú eres en las demás personas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo vamos a arreglar? Bueno, ¿cuáles son las primeras cosas que tenemos que comprender? En primer lugar, o la primera persona a la que debo conocer es a mí mismo. Es decir, tú debes de saber cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas. Y cuando alguien haga algo que te exaspere, tú ya sabes que esa área de tu vida es un área débil. La primera persona con la que tengo que llevarme es conmigo mismo. Tú tienes que tener imagen propia. Si tú no te soportas, ¿cómo te van a soportar los demás? La primera persona que me causa problemas soy yo mismo. Tú sabes que es difícil darte cuenta cuando tienes un problema de que el verdadero problema eres tú. Ahora te das cuenta por qué tanta gente dejó de hablarte. La primera persona en la que debo cambiar, o la primera persona en la que debo cambiar es a mí mismo. Quiero detenerme un segundo aquí. Líder, no vas a poder cambiar a nadie. Ese cuento de que yo me voy a casar con él y yo después con el matrimonio lo arreglo, no, eso no existe. Nadie cambia a nadie. Las personas cambian solamente si nosotros cambiamos. Si nosotros damos el primer paso, las personas cambian. Si nosotros no estamos dispuestos a dar el primer paso, créeme que las personas no van a cambiar. Y posiblemente las personas nunca cambien, pero siéntete tranquilo y siéntete feliz que tú diste el primer paso para poder cambiar tú mismo, para poderte relacionar correctamente con las demás personas. La primera persona que puede hacer una diferencia soy yo y tienes que asumir la responsabilidad para comenzar a partir de hoy. Por eso fue que te dije en la pregunta anterior que te comprometieras a hacer algo hoy que cambiara las circunstancias. Responsabilízate. Y la primera persona que debo liderar es ¿quién? Debo liderarme a mí mismo. Ponte la mano ahí en la cabeza y di, debo liderarme a mí mismo. Debo liderarme a mí mismo, debo liderarme a mí mismo. Eso te tiene que atormentar, eso te tiene que atormentar. Entonces, la prueba del espejo que te permite, la prueba del espejo te permite que en primer lugar tú debes de tener conciencia propia, en segundo debes de tener una imagen propia, en tercer lugar debes de ser honesto contigo mismo, debes de perfeccionarte a ti mismo, debes de ser responsable contigo mismo, pero además debes liderarte como persona. Quiero hacerte una pregunta. Y le voy a pedir a tu facilitador que te regale un par de segundos ahí. Me he examinado a mí mismo y he tomado la responsabilidad de quién soy. Tómate un par de segundos y enseguida nos vamos a volver a conectar. Líder, ¿ya te examinaste? Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que hayas tomado la responsabilidad de saber quién tú eres. Ahora vamos a hablar del principio del dolor. Las personas heridas hieren a los demás y son lastimadas con facilidad. Y yo te lo voy a volver a repetir. Los líderes heridos hieren. Los líderes lastimados lastiman. Los líderes que están dolidos hacen que las demás personas les duela lo que hacen. ¿Por qué? Los líderes que están dolidos o los líderes que están heridos utilizan herramientas de tortura en las demás personas para ellos sentir que el dolor que las demás personas están sintiendo es mayor al dolor que ellos sienten y entonces eso les permite drenar su inferioridad en el liderazgo. Es decir,
como yo fui humillado, te voy a humillar de una manera peor para que lo que me hicieron a mí pase por desapercibido. Es decir, que te conviertes en verdugo y te conviertes en juez y te conviertes en parte de lo que tú fuiste víctima. Y de eso tenemos que cuidarnos. Cuando nosotros le damos poder a un hombre, lo vamos a conocer como es verdaderamente. Cuando nosotros le damos una posición de liderazgo a alguien, cuando él tenga que apretar la clavija y ejercer el liderazgo y en lugar de añadir valor, lo que haga es que hiere a las demás personas, es que se está vengando en otras personas de lo que le hicieron a él. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón cuando esté herido, de no ejercer indebidamente el liderazgo, porque cuando uno está herido, lo que hace es herir. Tu reacción natural es herir a las personas. Entonces, ¿de qué te sirve que tú hieras a las demás personas cuando tú estás ejerciendo el liderazgo para solamente sentir que tu ego se siente conforme con el daño que le estás haciendo a las demás personas? Cuando tú tienes que tomar una decisión basado en una emoción que te impulsa a sentir dolor, lo que tienes que hacer es detenerte y pensar con cabeza fresca si la decisión que tienes que tomar la vas a tomar basado en tus emociones de dolor o basado en la sabiduría que tienes que tener en la toma de la decisión. Qué terrible es tomar decisiones así. Ahora, ¿cómo son los líderes heridos? Existen muchas personas heridas, eso sin lugar a dudas. Todo el mundo en algún área de nuestra vida ha estado herido. Esas personas heridas generalmente hieren, esas personas heridas son frecuentemente heridas por las personas. Y esas personas heridas con frecuencia se hieren a sí mismas. Y una de las características fundamentales que tienen los líderes que hieren a otras personas es que generalmente se provocan daño a sí mismo emocional para sentir que a lo mejor por medio de un sentimiento de autoconmiseración las personas estén todo el tiempo diciéndole pobrecito, no, ay, pobrecito, y le estén dando cariñito y palmadita. Y entonces, en ese sentimiento de lástima, producto de lo que les pasó, entonces cuando tienen la oportunidad de ejercer el liderazgo, se vengan de las demás personas para que las demás personas tengan lástima de sí mismos. Y yo no sé si te estoy explicando correctamente esto, no sé si lo puedes ver claramente, pero lo que te quiero decir es que las personas que están dañadas en el corazón, lo que hacen es dañar a las demás personas que están a su alrededor. ¿Y qué significa, verdad? Que las personas estén dolidas. Cuando las personas estén dolidas, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Bueno, si una persona está dolida y te dice algo, no te lo tomes personal. Y ya hablamos de eso. Trata de ser cortés, porque no es la intención primaria de la persona. Lo que ocurre es que esa persona está trabajando en una emoción que le produce dolor y trata de vengarse a través de eso. Busca el problema más allá de la persona. Pregúntate a ti mismo por qué esta persona reaccionó de esta manera y trata de buscar los antecedentes. Es decir, que tú puedas utilizar tu intuición para para poder indagar qué es lo que está ocurriendo. Ve más allá de la situación, es decir, que si has considerado lo que tú tienes que pensar es, oye, pobrecita esta persona, para que se comporte así, debe tener un daño en su corazón tremendo. Y eso te va a traer paz. No le agregues a su dolor. No le lamas las heridas, no le lamas las llagas. Es verdad, pobrecito, generalmente las personas dolidas creen que su problema es más grande que el problema de todo el mundo. Y cuando tú le dices, no, chico, nadie se ha muerto de despecho, nadie se ha muerto de eso, no va a ser la primera persona que se divorcie, no va a ser la primera persona a la que le fueron infiel, entonces te dices que tú no me entiendes. Ahora, si tú tienes iniciativa y en lugar de decirles, mira, no te voy a agregar más dolor, sino que te voy a decir, mira, voy a procurar ayudarte, entonces las personas reaccionan de forma diferente. Y ayúdalos a encontrar ayuda, es decir, trata de servirles de alguna manera. Trata de servirles de alguna manera para que puedan compensar esa falla, esa debilidad emocional, que no es una debilidad de carácter, ¿ok? Es una debilidad emocional producto de una herida que tienen en su corazón. Entonces, como tienen una debilidad emocional y no una debilidad de carácter, porque las debilidades de carácter son muy difíciles de corregir, a menos que la persona tenga principios y valores correctos y se pueda liderar a sí mismo, pero cuando una persona está herida es muy difícil. Perdón, cuando tiene una debilidad de carácter es muy difícil corregirla, pero cuando una persona tiene una herida emocional, tú de alguna manera puedes compensar eso. Ahora quiero preguntarte, ¿he sido herido por alguien? ¿Comprendo el dolor detrás de la acción? Escribe ahí en tu material y ya nos vamos a conectar. No guardemos nada en nuestro corazón que nos pueda herir, que nos pueda dañar.
y trata de buscar la razón por la cual esa persona te está hiriendo. El principio del martillo: nunca use el martillo para matar la mosca parada en la cabeza de alguien. Yo tengo un mecánico que es un muy buen amigo mío. Y cuando él trata de reparar un vehículo, él siempre utiliza la mandarria como herramienta básica para resolver todos los problemas. Un día me sorprendió porque estaba metiendo un tornillo en una caja de velocidad, estaba metiendo el tornillo y el tornillo no entraba con la llave. Le daba vuelta, 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 el tornillo no entraba. Y me pidió la mandarria y me dijo, pásame la mandarria. Y yo dije, ¿para qué? Me dijo, porque si no quiere entrar como tornillo, va a entrar como clavo. Y yo dije, oye, tremenda manera de resolver el problema. Y a veces nosotros queremos resolver el problema utilizando la mandarria. Y cuando utilizamos la mandarria y queremos ponerle queremos matar gente, pero eso no nos va a llevar a ningún lado. Debemos de utilizar la sabiduría, debemos responder con sabiduría. Y para responder con sabiduría, ¿qué debemos de tener? En primer lugar, una perspectiva total. Una perspectiva total es que no llegues a conclusiones rápidamente, sino que escuches para obtener una perspectiva amplia. Debes de escuchar a la gente, los líderes nos encanta hablar, debes escuchar a las personas para poder saber en qué basan sus fundamentos. Debemos de encontrar el tiempo oportuno, y ahorita estábamos hablando en el debate de eso. Cuándo actuar podría ser tan importante como tomar la acción correcta. ¿Cuál es el tono en el que le vamos a decir las cosas? La gente usualmente responde a nuestras actitudes más que a nuestras palabras. Si tú utilizas tonos, si tú le pones gestos, si tú le pones muecas, si tú le pones al problema, si tú le pones al comentario, le añades picante o le añades a lo mejor ironía, la persona seguramente se va a molestar. Y temperatura: asegúrate que el problema y la reacción se correspondan. Es decir, que no le subas el tono al problema, que no le pongas picante al asunto, que no le pongas no le agregues ni le quites, que no le pongas a la situación más problema del que le tienes que poner. ¿Por qué? Porque siempre que cometes ese error, entonces las personas, ¿qué hacen? Dicen, bueno, si él me grita, yo le grito. Si él me grita, ¿qué hago? Yo le grito. Si él me ofende, ¿qué hago? Yo lo ofendo. ¿No? Y si me pega el que pega primero, al final entonces termina generando un gran problema. Entonces yo creo que es un momento inteligente para que tú no quieras resolver problemas a trompadas, sino que quieras resolver con sabiduría y pararte y ver por qué se está provocando el conflicto. Mira, la manera de evitar un conflicto es saber que dos personas no pelean si uno no quiere. ¿Cuál es el principio del ascensor? El principio del ascensor, para saber si estás preparado para relacionarte con la gente. ¿Podemos elevar a los demás o llevarlos al suelo con nuestras relaciones? John Maxwell dice que todo se edifica y se construye o se destruye producto del liderazgo, por eso el liderazgo es importante. Y tú con tu liderazgo puedes elevar a las personas a otro nivel, los puedes llevar a otro nivel. Ahora, ¿cómo puedes llevar a las personas a otro nivel? Bueno, en primer lugar, los líderes que levantan a otros líderes se comprometen a dar ánimo diariamente. Si tú estás todo el tiempo dándole ánimo a tu equipo, claro que se puede, yo estoy seguro que lo vamos a lograr la meta. En el momento de prueba, en el momento de dificultad, tú le dices no desmayen, la gente va a seguir contenta, la gente va a querer seguirte, pero si tú estás todo el tiempo, se los dije, la culpa es de ustedes, oye, pero es que son de lo último, porque fíjate que la última vez que yo les hablé, se los dije bien clarito, oye, vale, pero de verdad, ¿tú crees que las personas te van a seguir de esa manera? Es muy complicado establecer una relación con una persona que está todo el tiempo señalando, inquiriendo ahí cada una de las cosas que a él le parece que están bien o están mal. Ahora, las personas que levantan a otros, ¿verdad? Reconocen la pequeña diferencia que separa herir de ayudar. ¿Cómo tú puedes separar? ¿Cómo tú puedes separar esa raya? Bueno, tú le tienes que decir a la persona, mira, esta raya no la puedes pasar. A partir de aquí me molestas, a partir de aquí me hieres, de aquí hacia abajo nosotros podemos conversar. Pero cuando tú separas y pones el límite, entonces tú sesgas la oportunidad de generar el conflicto. Tú limitas la posibilidad de que haya un conflicto en esa persona. Y por último, los líderes que levantan a otros comprenden que la vida no es un ensayo, que la vida en realidad importa. Y que todo lo que tú hagas en esta vida y que todo lo que tú ejecutes en esta vida y que todo lo que tú hagas en el ejercicio de tu liderazgo va a radicar posteriormente en lo que tú vas a cosechar como líder. Por eso es que cada cosa que nosotros sembremos y cada decisión correcta va a devengar con decisiones correctas más adelante. Pero cada decisión equivocada y cada lamentable decisión equivocada va a traer consecuencias más adelante que son mucho más lamentables. Sobre todo si te equivocas en darle ánimo a las personas incorrectas.
o en darle posición a las personas incorrectas, o en darle empoderamiento a las personas que son incorrectas. Pero si tú las puedes escoger correctamente, créeme que tu liderazgo y tu vida va a ser muchísimo más fácil. Te voy a pedir que tu mentor académico te ayude a responder estas preguntas que vas a tener que llevar para tu casa. Solamente me voy a encargar de leerlas. ¿Dirían las demás personas que usted las levanta o las derrumba? Y para que tú puedas responder esta pregunta, quiero pedirte algo. Contéstate a ti mismo, es decir, yo creo que las levanto o yo creo que las derrumbo. Y luego pregúntale a tu círculo íntimo. Pero alguien que no esté intoxicado de tu liderazgo. Pregúntale a tu esposo, pregúntale a tu hermano. Mira, yo te ayudo a subir de nivel o te ayudo o te pongo el pie para que tú te derribes. Evalúate a ti mismo. ¿Es débil en cualquiera de estas 5 áreas de preparación? ¿Cuáles son sus áreas más fuertes y cuáles son tus áreas más débiles? Y por último, ¿cómo vas a aplicar el conocimiento? Después de haber repasado el área en la que necesita crecer más, escriba 1 o 2 acciones que usted podría tomar para mejorar en ella. Y te quiero hacer una pregunta. ¿A partir de cuándo vas a tomar acción? Hoy. Después que tú escribas la acción, ponle fecha. La semana que viene, dentro de 3 días, dentro de 4 días. Porque si no pones acción y no le pones fecha, lamentablemente no vas a hacer absolutamente nada. Muchísimas gracias por conectarte. Gracias por haberte quedado hasta el final. En breve nos vamos a volver a conectar con la próxima clase, así que te voy a pedir, por favor, que te tomes un break, tómate un descanso y enseguida nos vamos a encontrar aquí de nuevo en nuestras clases de la certificación intermedia. Chao.